Seguimos haciendo esta primera edición del Diario de Cooperativa y vamos a hablar ahora de salud porque comenzó la campaña de vacunación contra la influenza y de cara al invierno el MinSal ya activó la alerta sanitaria para disponer de camas y recursos e incluso anticipó el regreso obligatorio de mascarillas en recintos de salud. ¿Cómo se proyecta la temporada de alza de virus respiratorios, de influenza, por ejemplo, de COVID, sincicial y todo más? Estamos al teléfono con el académico de la Universidad Católica, Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia, también miembro de la Academia de Ciencias. Doctor, tanto tiempo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones por su programa y felicitar y saludar a la audiencia que nos escucha. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias también por recibir el llamado de Cooperativa, doctor, durante esta mañana de sábado. A ver, profundicemos un poco en la campaña de vacunación contra la influenza y también esta alerta sanitaria que ha decretado el Ministerio de Salud con el fin de disponer de más camas, más recursos, etcétera. ¿Cómo ve esta medida, doctor? ¿Está adecuada en cuanto a los tiempos, a los plazos, para prevenir inconvenientes más adelante? Me parece muy importante que nos preparemos adecuadamente para la época invernal. Sabemos que es justamente en ese periodo, cuando bajan las temperaturas, cuando hay mayor circulación de virus, a raíz justamente de la mayor exposición al contagio, que ocurre principalmente en espacios cerrados. Por lo tanto, el prepararnos adecuadamente en términos de campaña de vacunación, preparación de los hospitales, y muy importante la comunicación hacia la ciudadanía de seguir y atender a las recomendaciones que hace la autoridad sanitaria. Ya, perfecto. Así que también hay el check en torno a esa medida. Ahora, doctor, tomando en cuenta, quizás es muy preliminar, pero haciendo una comparación al 2023 con la circulación de virus respiratorios, sabemos que fue una etapa muy compleja, sobre todo para los más pequeñitas de la casa, en cuanto al virus sincicial. Si podemos hacer una comparación en el mismo periodo del año pasado, ¿estamos mejor, peor? Yo creo que estamos mejor en el sentido de que la ciencia ha podido avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías. Contamos ya con herramientas de salud, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal para el virus sincicial. Eso fue un desarrollo hecho por dos empresas extranjeras que afortunadamente Chile como política pública de salud implementará durante este invierno. Parte del fondo esta campaña en abril, pero va a ser útil por supuesto en el periodo invernal. Y también hay otras tecnologías como nuevas vacunas para COVID que permiten generar inmunidad hacia las variantes más frecuentes que están presentes en la población. Y en el caso de influenza, estos tres virus, ¿verdad? Sí. SARS-CoV-2, COVID-19, el virus sincicial y el virus influenza son los principales, y contamos ya con herramientas de salud de diferente tipo que permiten, por ejemplo, en el caso de influenza, con la campaña de vacunación, que es muy importante que la ciudadanía se adhiera y pueda recibir esta vacuna, que es una vacuna que ha demostrado por décadas ser bastante segura y efectiva. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunoterapia y también Inmunología aquí en Cooperativa. Doctor, tomando en cuenta esta situación, también hay voces de algunos especialistas que han alertado sobre la situación de los virus respiratorios en el hemisferio norte y que también podría ser una situación compleja si es que no se toman las medidas adecuadas. También hay que tener en cuenta eso, lo que ha ocurrido en el hemisferio norte, Estados Unidos, por ahí. Sí, tenemos ese antecedente, hay que por supuesto seguirlo. El Ministerio de Salud tiene un sistema permanente de monitoreo en red con lo que ocurre en otros países. En particular, recordemos que en nuestro verano, y en el invierno, en el hemisferio norte, se observó una situación en algunos lugares compleja
con esta combinación de virus, el sincicial, influenza y el SARS-CoV-2. Se hablaba en algún minuto de la tridemia en algunas zonas de Europa, pero si uno se adhiere a las campañas de vacunación, en el caso de influenza y en el caso del SARS-CoV-2, y además se empieza a implementar este tratamiento con el anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial en la población infantil más susceptible, sin duda podríamos avanzar en disminuir la circulación viral. También hay otras tecnologías que ya están disponibles que sería interesante que desde Chile las pudiéramos mirar. Hay una vacuna para población adulto mayor, para virus sincicial, y también hay vacunas para mujeres embarazadas para virus sincicial que transfieren inmunidad durante el embarazo. Son nuevas vacunas que han sido aprobadas recientemente por agencias regulatorias internacionales y han demostrado los estudios científicos clínicos una eficacia bien favorable para este virus. Así que la ciencia va avanzando, pero mirando también este fenómeno que ocurre todos los años con cautela, el llamado a considerar el uso de mascarilla en situaciones, voluntarias, donde hay aglomeración de personas. La mascarilla es una herramienta tan simple, por una parte evita que nos contagiemos, y si tenemos algún cuadro respiratorio con síntomas que es sospechoso de una infección respiratoria, sería recomendable que ocupemos la mascarilla justamente para evitar contagiar a personas más susceptibles. Entonces, doctor, ¿usted ve adecuado este adelanto que hace el Ministerio de Salud durante la última jornada del regreso obligatorio de mascarillas a los recintos de salud? Me parece absolutamente necesario. Yo creo que es una medida simple que previene, disminuye, protege al que usa la mascarilla y también protege a las personas que están en torno a la persona que usa la mascarilla. Por lo tanto, el uso de mascarilla es una herramienta que demostró en la pandemia ser bastante favorable y efectiva para disminuir la transmisión de los virus, pero se necesita la combinación de estrategias. Necesitamos las mascarillas en la instancia que corresponda, estar al día en la vacunación para COVID-19, adherirse a la campaña de vacunación de influenza y también sacar provecho de esta nueva tecnología que es este anticuerpo monoclonal para el virus sincicial que se va a utilizar, se anunció que se va a utilizar de manera universal en población infantil de niños y niñas menores de 6 meses. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología y también Inmunoterapia. Profundicemos también la situación de los virus respiratorios, doctor. Durante fines de febrero usted participó de una conferencia precisamente sobre este tema de virus respiratorios, diseño de vacunas en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, un organismo de Naciones Unidas con sede en Italia y en el que nuestro país también fue uno de los estados miembros integrantes de esta organización. ¿Cuál es el balance que se hace en las conversaciones que pudo tener usted también en esta conferencia en este Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología? Bueno, efectivamente, esa zona de Italia donde se encuentra este centro de Naciones Unidas, si usted recuerda, fue golpeada bastante fuerte durante la pandemia. Sí, de los primeros, de hecho. Claro, fue bien duro. Por lo tanto, los científicos, investigadores, también la comunidad médica de ese lugar, tienen una sensibilidad especial hacia lo que son las enfermedades infecciosas, y en particular el virus, el SARS-CoV-2. Hoy en día uno de los temas más que se está estudiando y estamos colaborando con ellos, tiene que ver con el COVID prolongado. Este fenómeno que provoca la infección con el SARS-CoV-2 que puede generar una serie de síntomas, secuelas, que pueden durar varios meses y que pueden en algunos casos incluso ser bastante complejos. Cuadros cognitivo, depresión, dificultad para concentrarse, fatiga,
Es un fenómeno que con el COVID-19 fuimos aprendiendo que los virus respiratorios pueden tener efectos más allá de la infección respiratoria. Nosotros durante la pandemia nos dimos cuenta que algunas de nuestras publicaciones, que son de hace 10 años, habíamos demostrado que el virus sincicial tiene un efecto parecido. También tiene secuelas de larga duración a nivel del sistema nervioso, y estas secuelas podrían conducir a un fenómeno que se empieza ya a caracterizar como VRS prolongado. Es decir, una infección respiratoria con un virus puede generar no solamente los problemas agudos de la infección en el tracto respiratorio, sino que también efectos en otros tejidos tan importantes como el sistema nervioso. Interesante tener eso en cuenta, doctor, porque también en su momento en la pandemia se habló mucho, por ejemplo, y que todavía se mantiene, de los efectos post-COVID o long-COVID también, que era más prolongado en cuanto a los efectos que podía tener al interior del cuerpo humano una persona que había sufrido del COVID-19. Y también se toma en cuenta esto ahora. Claro, exactamente, Francisco. Es decir, sabemos hoy día que estar vacunados y vacunadas contra virus para los cuales existe vacuna, como el caso de influenza, el caso del SARS-CoV-2, es sin duda una ventaja para prevenir el fenómeno de secuelas prolongadas post-infección. Entonces, el COVID prolongado que se describió, por supuesto, durante la pandemia, trabajos previos como los nuestros en virus, como el virus sincicial y otros grupos en otros países, el virus influenza, han mostrado que estas infecciones no solamente se restringen al fenómeno agudo respiratorio, sino que también pueden provocar daños en otros tejidos. Por eso, si disponemos de vacunas, es importante que podamos utilizarlas, es decir, que podamos recibir la protección inmune que generan las vacunas. Perfecto. Es la conversación con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunoterapia e Inmunología y también integrante de la Academia de Ciencias. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora. Francisco, muchas gracias por su tiempo y por darle espacio a estos temas que son tremendamente importantes en preparación del invierno 2024 que se nos avecina, y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente.